una exagerada o no controlada respuesta inmune frente a diferentes agresores. Y podemos definirla entonces que es una respuesta inmunitaria exagerada que causa además daño en los tejidos que podrían estar comprometidos con este tipo de respuesta inmunitaria. Hay varios tipos y es importante conocerlos para, lógicamente, actuar, o sea, ver qué medidas terapéuticas podemos disponer para el tratamiento de estos daños producidos por reacciones inmunes no controladas o inadecuadas. En general, estos mecanismos de hipersensibilidad se han clasificado en 4 grupos: tipo 1, tipo 2, 3 y 4. Las formas 1, 2 y 3 tienen la característica de ser mediadas por anticuerpos. La primera por anticuerpos de la clase IgE, la segunda y la tercera por anticuerpos de la clase IgG o IgM. En cambio, el tipo 4 no participan anticuerpos y la respuesta que se da es netamente de tipo celular, con participación tanto de los linfocitos T como de los macrófagos que se activan como consecuencia de la activación también de los linfocitos T. Helicons los han clasificado en estos 4 tipos, donde tenemos, este es un cuadro que resume todos los mecanismos que participan en estos tipos de hipersensibilidad o de alergia o de rechazo, como ustedes quieran llamar, de reacciones inmunes. En la de tipo 1, el mediador, como les decía, es el anticuerpo de la clase IgE, que frecuentemente tiene la capacidad de reaccionar con antígenos de tipo soluble. Incluso a veces hasta podríamos llamarlos con aptenos, ¿no? El polen, por ejemplo, no es un antígeno grande, inmunógeno, es un apteno que necesariamente tiene que unirse tal vez a una proteína portadora y de esa manera estimular el sistema inmunitario, ¿no? Bueno, por eso decimos antígenos solubles. ¿Y cuáles son las células que juegan un rol importante en este proceso? Son las células granulocíticas que tienen granulaciones cargadas de aminas vasoactivas, como ser, por ejemplo, los eosinófilos, los basófilos y principalmente los mastocitos. ¿Qué ejemplos tenemos en este tipo de hipersensibilidad? Tenemos sobre todo las urticarias, rinitis alérgica, la enfermedad del heno, el asma, la anafilaxia seguida tras la inyección, por ejemplo, de penicilina, ¿no? Esta es la de tipo 1, con participación de IgE y células granulocíticas con gránulos de histamina y de otros factores que se forman posteriormente. Vamos a describirlos rápidamente los procesos. La de tipo 2 generalmente está asociado a antígenos que se encuentran en la superficie de una célula, ya sea de forma natural, como es, por ejemplo, en el sistema de incompatibilidad AB, o sea, grupos de glóbulos rojos del grupo A, del grupo B, que tienen glicoproteínas en su superficie, y estas proteínas son pues antigénicas y que cuando se colocan a personas diferentes van a dar lugar a la formación de anticuerpos específicos contra esos antígenos, y lógicamente va a haber todo un mecanismo de participación de otros elementos del sistema inmunitario, como ser principalmente el complemento, que se va a encargar de la destrucción de estas células. O pueden ser estas células, los glóbulos rojos, base para la fijación de antígenos extraños, o sea, no siempre antígenos propios, sino antígenos extraños. Por ejemplo, el ejemplo más típico es de
el Aldomet, que es un medicamento que se lo usa o se lo usaba para la hipertensión, y este tiene la particularidad de fijarse sobre la superficie de glóbulos rojos y se forman anticuerpos contra el Aldomet. Pero, como está fijado sobre el glóbulo rojo, estos anticuerpos, que si bien reconocen al Aldomet como antígeno extraño, son capaces de estimular al complemento, desencadenar esa reacción en cadena y, lógicamente, producir la hemólisis de estos glóbulos rojos. Otro ejemplo es la púrpura trombocitopénica. En este caso, ¿quiénes son las células afectadas? Son las plaquetas, de cuya superficie se fijan algunos antígenos extraños y con la participación del complemento o con la participación de macrófagos van disminuyendo el número de plaquetas y esto va a dar lugar a falta de factores de coagulación de la vía extrínseca y entonces hay una tendencia a las hemorragias. Las de tipo 3 tienen que ver también con las inmunoglobulinas. Puede ser la G o la M, pero en este caso ya no son células las que portan el antígeno, son antígenos que están libres y se los conoce como antígenos solubles. Y vamos a dar un ejemplo. El virus de la hepatitis B tiene en su superficie una proteína que se llama antígeno de superficie. Y este virus tiene la característica de infectar, infectar y replicarse dentro de los hepatocitos. Y cuando se está replicando, está formando su material genético, pero forma gran cantidad de esa proteína de superficie, que conocemos como antígeno de superficie, y como forma en gran cantidad, esta sale a la circulación sanguínea, que rápidamente es reconocida por nuestro sistema inmunitario, dando lugar a la formación de anticuerpos específicos contra este antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Y entonces el anticuerpo que es soluble, el antígeno que es soluble, si bien forman una macromolécula, esta circula por la sangre y se va a depositar en sitios donde hay un aumento de la filtración o paso de moléculas. Generalmente van a los capilares, a vasos sanguíneos, y allí, como salen proteínas, ¿no es cierto?, para cumplir las funciones de defensa, se fijan estos complejos y al fijarse los complejos en la superficie del endotelio de estos vasos sanguíneos y en el complemento también se activa, libera 5A, C3A y el C3B se fija también allá, se produce la lisis de esos endotelios produciendo vasculitis que se conoce con el nombre de eritema nodoso. Es una reacción muy frecuentemente observada en pacientes que están infectados con el virus de la hepatitis B, ¿no? Hellikunz clasifican en otra forma de hipersensibilidad donde no hay participación de anticuerpos. Aquí solamente participan los linfocitos T y los fagocitos, o sea, los macrófagos activados, lógicamente, por los linfocitos T. Y dependiendo del tipo de respuesta, si es TH1, TH2, TH17, vamos a tener diferentes formas de hipersensibilidad que los ha clasificado en la forma 4A, donde hay participación principalmente de los macrófagos activados, la forma 4B, donde hay participación principalmente de los eosinófilos, también con una respuesta de tipo TH2, la respuesta 4C, principalmente relacionado con los linfocitos T citotóxicos, que son los encargados de producir destrucción de las células, y el tipo D, donde juegan un rol muy importante, sobre todo los linfocitos T CD4, ¿no?, produciendo una serie de
alteraciones más complejas con participación tanto de los linfocitos como también de los fagocitos. Vamos a ver qué es lo que pasa en las reacciones de tipo 1. Cabe aclarar que todas estas reacciones de hipersensibilidad se caracterizan por un primer periodo o por un primer paso en las cuales ingresa el antígeno, ya sea para el tipo 1, 2 o cualquiera de ellos, ingresa el antígeno y en la primera respuesta a aquello no pasa nada, todo es normal. En cambio, cuando entra por segunda vez el mismo antígeno, ahí se lleva a cabo todos esos mecanismos de respuestas nocivas que van a dar lugar a alteraciones de los tejidos. La que tal vez aclara mejor el panorama es este tipo de reacción, la de tipo 1. Yo aquí les he puesto esta diapositiva donde vamos a ver de que esta estrellita que está dibujada con verde viene a ser el alergeno. El alergeno que puede ser el polen, que puede ser hongos, que pueden ser medicamentos, otras sustancias químicas también. Estas cuando ingresan van a ser reconocidas por los macrófagos o las células, los linfocitos B, ambos son células presentadoras de antígenos. Estos macrófagos que ingieren estas partículas los van a presentar a los linfocitos T. T virgen, los mismos que van a dar lugar a una respuesta de tipo TH2, porque estos células presentadoras de antígeno van a producir la interleuquina 4. Y esta interleuquina 4 va a estimular o va a hacer que el linfocito TH virgen se diferencie en TH2. Una vez diferenciado en TH2, va a seguir secretando esta interleuquina 4 e interleuquina 5, sobre todo la interleuquina 4. ¿Y qué es lo que va a hacer esta interleuquina 4? Va a ir a estimular a los linfocitos B para que se transformen en plasmocitos y empiecen a producir anticuerpos, pero de la clase IgE. Y, lógicamente, como este mecanismo es el normal, que hemos visto en una reacción inmune, vamos a tener linfocitos de memoria, pero que portan en su superficie, en vez de la IgM o la IgG, que son los marcadores de linfocitos B, van a aportar a la IgE, producida como consecuencia de este primer paso de estimulación. Esto es lo que se llama la sensibilización. Posteriormente, cuando vuelve a ingresar el mismo alergeno, ¿qué es lo que pasa? Ingresa el alergeno, pero ya tenemos inmunoglobulinas preformadas, y esas preformadas están pues en la superficie de estas células granulocíticas que son los basófilos, los eosinófilos y los mastocitos, y su fragmento FAB va a reconocer pues este antígeno, y al reconocer, ¿qué va a pasar? Va a estimular a esta célula que va a empezar a liberar sus gránulos, se va a desgranular. ¿Y qué hay en esos gránulos? Bueno, dependiendo de estos mecanismos de alergia o reacción de tipo 1 se caracterizan por liberar en primera instancia sustancias vasoactivas preformadas, como ser, por ejemplo, la histamina, que es muy importante porque esta tiene la capacidad de producir la contracción del músculo liso, la vasodilatación, la estimulación de las glándulas mucosas, ¿no? La estimulación de las plaquetas también. Inmediatamente de que han sido reconocedoras del alergeno, por eso se llama reacciones de tipo inmediato, o sea, entra el antígeno y a los pocos minutos empieza el proceso de
traducido por esta contracción del músculo liso, por esta vasodilatación del edema, de la falta de aire, por inflamación de la glotis, ¿no? Que es uno de los síntomas de la anafilaxia. La secreción de glándulas mucosas empieza a secretar, botar bastante moco. Y también hay en las terminaciones nerviosas receptores para esta IgE que van a producir estimulación de estas terminaciones que se traducen por cierto tipo de dolor, ¿no? Y finalmente, estas células también van a producir en una segunda etapa otros mediadores inflamatorios que resultan como consecuencia de la activación de el ácido araquidónico que se encuentra en la membrana celular de estas células. Y al activarse el ácido araquidónico por ya sea la vía ciclooxigenasa o lipoxigenasa, se van a formar otras aminas vasoactivas como ser, por ejemplo, las prostaglandinas y los leucotrienos, que también tienen la capacidad de aumentar la permeabilidad vascular, producir contracción de los músculos lisos, sobre todo los músculos de los alveolos pulmonares. Las prostaglandinas, además, son capaces de producir una agregación plaquetaria. Y se secretan también otras citocinas, como ser, por ejemplo, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, que están muy relacionados con una anafilaxia sistémica, es decir, un aumento de la expresión de la AMP cíclico en las células del endotelio venular. Secretan interleucina 4 y la 13, porque esto amplifica, hace que haya mayor producción de IgE. Y la expresión, pues, es clínica, es una reacción que puede ser localizada a nivel de piel, y eso se conoce con el nombre de urticaria, o puede ser a nivel de mucosas, dependiendo cuál es la vía de ingreso también del alérgeno, ¿no es cierto? Puede ser a nivel de mucosa nasal, y ahí tenemos las rinitis alérgicas, la enfermedad del heno, que es muy frecuente en las personas que trabajan con forraje de los animales, donde se crean cierto tipo de hongos por la humedad, y ellos inspiran aquello, pues, y les produce toses, estornudos, un tipo de asma por la vasoconstricción del músculo liso de los alveolos pulmonares, ¿no? Existen otras patologías, como por ejemplo, si el alérgeno ingresa por vía digestiva, las manifestaciones clínicas son las diarreas, producidas lógicamente por la ubicación de las células encargadas de la liberación de estas aminas vasoactivas. Vamos a ir a la clase 2, el tipo 2. También se conoce con el nombre de hipersensibilidad de tipo citotóxico. Citotóxico, ya, con eso ya me está diciendo de que aquí el antígeno, es lo que les decía, puede estar en forma natural sobre la superficie de una célula o en forma adquirida por absorción de un antígeno X sobre un tipo de células, ¿no? Plaquetas, por ejemplo. Y aquí, ¿quiénes son los responsables de la reacción? Son los anticuerpos de la clase IgG y de la IgM, que están diseñadas para reaccionar con ese antígeno que está sobre la célula que estamos hablando, sea glóbulos rojos, sea endotelio, sea plaquetas. Y al unirse a ese antígeno van a producir la activación del complemento, a través del cual se va a producir la inflamación, ¿no? La anafilaxia y la lisis, lógicamente, de las células. Esto es muy característico en esta enfermedad o en la
incompatibilidad de grupos sanguíneos o conocida como eritroblastosis fetal. ¿Qué es lo que pasa en la eritroblastosis fetal? Si la madre tiene RH, el grupo de sangre RH negativo, rhesus negativo, y el hijo hereda el rhesus del padre, que es positivo, él va a formar glóbulos rojos con el antígeno rhesus en su superficie. No pasa nada durante su embarazo, este niño va a nacer normal, pero en el momento del nacimiento, algunos glóbulos rojos van a pasar la placenta y van a estimular al sistema inmunitario, dando lugar a la formación de anticuerpos dirigidos contra ese antígeno rhesus que provienen del niño y que han pasado en el momento del parto a la circulación de la madre. Estos antígenos extraños van a dar lugar a la formación de estos anticuerpos de la clase IgM y lógicamente vamos a tener también células memoria. Esta es la sensibilización. Este es el primer paso de sensibilización. El niño sale normal, mantiene el rhesus del papá, etc. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la mamá se embaraza nuevamente y tiene un producto cuyo sangre también es rhesus positiva? ¿Qué es lo que pasa con ese rhesus positivo? Que pasa a la placenta y es reconocido ya por las células memoria. Y entonces, como estas células memoria saben que existe un antígeno RH diferente, lo reconocen, se fijan, producen células plasmáticas, producen anticuerpos que pasan la placenta, se fijan sobre los glóbulos rojos ya del feto y producen la lisis de los mismos, y es lo que se conoce como eritroblastosis fetal. ¿No? Esa es la hipersensibilidad, digamos, de incompatibilidad del grupo sanguíneo, mediada, lógicamente, por células. La hipersensibilidad de tipo 3. En la hipersensibilidad de tipo 3, lo que ocurre es la formación de complejos inmunes, lo que les decía hace rato del antígeno del virus de la hepatitis B, del antígeno de superficie. Existen muchas otras patologías, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune, donde se ven esos mecanismos de hipersensibilidad. ¿Cuáles son los antígenos en el lupus eritematoso sistémico? Son autoantígenos, son antígenos que provienen ya sea de las células del núcleo, o sea, de las proteínas, mejor dicho, nucleares, las proteínas nucleares que son las histonas y otras proteínas que empacan el ADN, o proteínas que se encuentran en la membrana de algunas células, ¿no? Y esas proteínas se comportan como autoantígenos y entonces dan lugar a la formación de anticuerpos que van a dar lugar a la formación de lesiones como consecuencia de una vasculitis, depósito de esos complejos proteínas nucleares, por ejemplo, de anticuerpos contra las proteínas nucleares. Estos generalmente van a ir a depositarse ya sea a nivel de vasos sanguíneos o ya sea a nivel de glomérulos renales también, produciendo pues insuficiencias renales y lesiones muy características en la piel. Otra enfermedad muy parecida a esta es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide también es una enfermedad por complejos inmunes donde los antígenos son reconocidos ya por anticuerpos y además estos anticuerpos son reconocidos por una IgM que reconoce al fragmento Fc de la inmunoglobulina fijado al antígeno con ese cambio conformacional. Esta IgM es lo que se conoce con el nombre de factor reumatoide.
este complejo inmune va a depositarse a nivel de las articulaciones y va a producir, ¿qué cosa? La deformación, la lisis, la destrucción de la sinovia, de las articulaciones, de las articulaciones, produciendo deformación de las mismas, ¿no? Desaparecen los cartílagos articulares y eso es lo que caracteriza a la artritis reumatoide. Hay otras patologías, tal vez la que más nos interesa es la glomerulonefritis post-estreptocócica, es decir, hay pacientes muy susceptibles en quienes una infección por estreptococo y cierto tipo, no cualquiera, hay ciertos tipos que son nefritogénicos y que tienen esta particularidad de producir complejos inmunes, los mismos que se van a ir a localizar ya sea en el glomérulo renal, principalmente en el glomérulo renal, o en capilares sanguíneos, produciendo la destrucción de estas membranas basales, y si en el glomérulo se destruye la membrana basal, deja de producirse la filtración normal, ¿no es cierto? Ya no hay filtración glomerular y por tanto empieza a haber una insuficiencia renal. Esta es la hipersensibilidad de tipo 3. La de tipo 4. Aquí solamente, bueno, la de tipo 4 la vamos a llamar también hipersensibilidad tardía, porque no es inmediata como en el caso de las primeras. Las tres primeras que les he dicho, no es tan inmediato en la de tipo 3, pero generalmente se lleva a cabo después de, decimos, post-estreptocócica, pasada la infección estreptocócica, quedan antígenos del estreptococo y esos antígenos son los que van a dar lugar a la formación de esos complejos inmunes que se depositan a nivel de membranas basales de los vasos sanguíneos y del glomérulo renal. En este caso, la hipersensibilidad, después del primer contacto y puesto en segundo contacto, una segunda oportunidad con el mismo antígeno, después de 24 a 48 horas recién, o tal vez un poco más tardíamente, recién se van a expresar los síntomas que resultan como consecuencia de la activación tanto de los linfocitos T como también de los macrófagos. Dependiendo, como les dije, el tipo de respuesta, si es TH1, los macrófagos se van a activar y van a... ¿qué quiere decir activar los macrófagos? El macrófago normalmente tiene en su citoplasma lisosomas que están, digamos, en vesículas en una cantidad mediana, ¿no? Como para que cuando fagociten se unan al fagosoma y produzcan la destrucción de lo que están fagocitando. Pero por acción de la interleuquina 2 y del interferón gamma principalmente, estos fagocitos empiezan a adquirir mayor cantidad de lisosomas y mayor cantidad de sistemas de destrucción, o sea, sistemas relacionados, por ejemplo, con proteasas o con el sistema de la producción de radicales tóxicos, y entonces como tenemos más lisosomas, estos fagocitos ya actúan más rápidamente contra los alergenos o contra los antígenos que van a ser fagocitados por ellos. Si es una respuesta de tipo TH1, tenemos una reacción mediada por estos fagocitos activados, y aquí tenemos el ejemplo típico que es el caso de la reacción a la tuberculina. ¿Qué es la tuberculina? La tuberculina es un antígeno que se lo extrae de cultivos de Mycobacterium tuberculosis. Es una proteína que produce Mycobacterium y que luego de solidificarla se extrae esa proteína purificada, así se llama PPD o tuberculina. Esa proteína que cuando se inyecta
por vía subcutánea, ni siquiera intramuscular, nada, por vía intradérmica, ni siquiera subcutánea, es intradérmica, entre la epidermis y la dermis. Al cabo de 48 horas se da o se lleva a cabo una reacción caracterizada por un edema y una inflamación. ¿Y eso por qué? Porque la persona a quien se le ha inyectado este derivado proteico purificado ha estado o está en contacto con Mycobacterium tuberculosis. O sea, ha estado, puede ser que se curó, ¿no? Que aisló, terminó por deshacerse de Mycobacterium a través de su sistema inmunitario, pero hay células memoria que cuando se les presenta antígenos de Mycobacterium, ellos reaccionan, ¿no? Una persona vacunada, ¿qué es la vacuna de Mycobacterium? Es un Mycobacterium atenuado, el bacilo de Talmetigeran se llama así, que es un Mycobacterium obtenido de una cepa bovina, ¿ya? Ese produce un tipo de infección más delimitado, no es tan agresiva esas bacterias y se utiliza como vacunación, que no protege del todo, pero por lo menos no permite que haya cuadros como meningitis tuberculosis, ¿no? Esas personas, lógicamente, que han sido estimuladas contra todos los antígenos que tienen Mycobacterium, y dentro de todos esos antígenos está la proteína purificada que se utiliza como antígeno en la prueba de la tuberculosis. Y entonces se lleva a cabo toda esa presentación de estos antígenos, recuerdo linfocitario, hay una respuesta inflamatoria a través de la interleuquina 12, 2, interferón gamma, activación de macrófagos, etcétera, que todos van a ir al sitio de la infección, o sea, al sitio donde se ha inyectado la tuberculina, y van a producir vasodilatación con salida de fibrina, fibrinógeno, y se transforma en fibrinógeno, y eso va a dar lugar a la formación de un edema, de un hinchazón, de un granito, rodeado lógicamente de un halo rojo debido al proceso inflamatorio por la participación de todas estas citocinas. Y eso es lo que se mide, ¿no? Para determinar o utilizamos para el diagnóstico de infecciones por Mycobacterium. Si esa zona de edema es superior a 10 centímetros, la prueba es positiva. Y si solamente hay un eritema, pues es simplemente un proceso inflamatorio que se está dando como consecuencia de la inyección de un antígeno extraño, ¿no? Pero no hay edema y eso es una prueba negativa. Incluso a veces ni siquiera hay inflamación. Es una prueba que la utilizamos mucho para el diagnóstico de infección por tuberculosis. Y hablando de tuberculosis, este es el famoso granuloma que les hablaba en la clase anterior, cuando hablamos de mecanismos de defensa frente a virus y bacterias. El granuloma, donde tenemos en el centro células fagocíticas, donde Mycobacterium ha empezado a replicarse. Mycobacterium es una bacteria intracelular, les gusta vivir dentro del macrófago principalmente, ¿no? Y este macrófago secreta pues citocinas que atraen y que activan a mayor cantidad de macrófagos que van a ir rodeando al macrófago que fagocitó a la bacteria, y como ya no puede contener tantas bacterias, forma una célula grande, una célula multinucleada, por acción de los otros macrófagos activados que vienen a querer destruir al Mycobacterium. No lo logran, pero siguen secretando interleuquinas y llega mayor cantidad de macrófagos que se transforman en células gigantes, células grandes, células aplanadas, que van rodeando al sitio de la infección
mayor cantidad de linfocitos, tanto T como B, dando lugar a la formación, vean ustedes, de un grano. Pues tenemos un centro, una periferia, rodeado de fibroblastos, ¿ya? Rodeado de fibroblastos, y todo esto es por una reacción de hipersensibilidad retardada. Bueno, me voy a pasar a esto, que me gusta esta diapositiva. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los antígenos pueden ser extraños, como alergenos, partículas químicas, polen, naturales, biológicas, digamos, ¿no? Químicas, biológicas, de diferente índole. Pueden ser microorganismos, pueden ser antígenos, aloantígenos llamamos, antígenos de nuestra especie, de nuestra propia especie, por eso decía los grupos ABO, por ejemplo. O pueden ser autoantígenos, y dependiendo de estos, vamos a tener estos cuatro tipos de hipersensibilidad. En la hipersensibilidad de tipo 1, el alergeno es siempre extraño, siempre es extraño, y el ejemplo que tenemos aquí es la rinitis alérgica. Para mí, más que la rinitis alérgica, creo que son las urticarias, esas ronchitas que aparecen en la piel, incluso después de haber comido. No siempre hay diarrea, después de haber comido algún enlatado, si la persona es susceptible a algún antígeno o de crustáceos, peces, huevo, a la alergia al huevo, a la alergia a la leche, etc. ¿Ya? El alergeno es extraño. En la de tipo 2 podemos tener antígenos extraños, como les decía, el Aldomet, en las anemia hemolítica por fármacos, en este caso, o aloantígenos, la alergia o la reacción transfusional de incompatibilidad ADO. Y pueden ser también autoantígenos, como es el caso de la miastenia gravis. En este caso, el antígeno es, ¿cómo se llama? Las vainas que recubren las terminaciones nerviosas, y estas pues son destruidas por el sistema del complemento, y producen una falta de respuesta a la contracción muscular, ¿ya? La de tipo 3, miren, los alergenos pueden ser extraños, como ser, por ejemplo, una alveolitis, en la enfermedad del pulmón del granjero, así se llama, o pueden ser microorganismos, y aquí tenemos a la glomerulonefritis post-estreptococcus. O pueden ser autoantígenos, y el ejemplo más típico es el lupus eritematoso sistémico. En la de tipo 4, ¿cuáles son los factores desencadenantes? Podemos tener de todo en la de tipo 4. Las dermatitis de contacto, donde el alergeno es extraño, es por ejemplo un veneno, una planta venenosa. El veneno de esa planta puede producir una dermatitis de contacto. Puede ser un microorganismo, ya hemos hablado de Mycobacterium tuberculosis. Pueden ser aloantígenos, y en este caso se ven comprometidos los antígenos de histocompatibilidad, o los que forman parte del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, o sea, los HLA, A, B y C, ¿no? Y ahí juega un rol importante estos antígenos, a través de los cuales se produce un rechazo del trasplante. No hay compatibilidad, y entonces se produce el rechazo del trasplante. Y autoantígenos, pues hay una variedad de autoantígenos, y el ejemplo más clásico es la diabetes de tipo 1, en la cual las células que producen insulina de los islotes de Langerhans son pues los autoantígenos, contra los cuales se forman anticuerpos y destruyen estas células que van a dejar de producir insulina. Entonces son pacientes insulino dependientes, porque ellos son incapaces de formar insulina. A ellos, si no se les pone insulina, no sobreviven, ¿no? Son pacientes que sí o sí tienen que ser tratados con insulina. Bueno,
Creo que, bueno, aquí tengo otra diapositiva que habla de la hipersensibilidad tardía, pero ya les he explicado y ya estamos también sobre la horita. No sé si tienen alguna preguntita, las voy a responder, si no, me voy corriendo a mis clases. Doctor, una pregunta. En el hipertiroidismo de la hipersensibilidad tardía tipo 2, ¿a qué isoenzima o qué de la tabla azul, a qué pertenecería? En la de tipo 2 dices, Sí, el hipertiroidismo. en la hipersensibilidad de tipo 2. Eh, Me dices de las células, ¿no es cierto? Por ejemplo, incompatibilidad ABO, AB. Tú eres del grupo A y te pones sangre del grupo B. Ahí hay una incompatibilidad. Tú tienes naturalmente anticuerpos dirigidos contra los antígenos del grupo B. Y entonces esos anticuerpos que los tienes naturales van a reaccionar con la sangre que te están poniendo con esos glóbulos rojos y van a reaccionar fijándose sobre la superficie del glóbulo rojo y participando lógicamente el complemento, produciendo la destrucción de esos glóbulos rojos B. Esa es incompatibilidad ABO que es grave y severa, ¿no? Sobre todo si se da sangre entera. La otra es la eritroblastosis fetal, que les he dicho que es muy común también cuando la mamá es resus negativa y el producto es resus positivo. Son antígenos también de los glóbulos rojos, porque en los glóbulos rojos existen varios antígenos que cumplen muchos roles en la sobrevida de estas células y que también son antigénicos y se los ha clasificado en sistemas y ahí tenemos el sistema ABO, el sistema Resus, el sistema Duffy, el sistema GEL, el sistema I, el sistema PMN, el S, todos esos son antígenos que a veces unos los tienen y otros no los tienen, y si te ponen esos glóbulos rojos con antígeno I y tú eres I negativo, ¿qué vas a hacer? Vas a formar anticuerpos contra ese antígeno I que te están poniendo, y cuando te vuelvan a transfundir otra vez esa sangre, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a tener anticuerpos preformados y vas a producir la lisis de esos glóbulos rojos que te están transfundiendo porque tienen el antígeno I, ¿ya? ¿A eso te referías? ¿Esa era tu pregunta? Sí, parecido, doctor. Gracias. Ya, muy bien chicos. ¿Tienen alguna otra? Muy bien, nos vemos la próxima semana con otras clases. Terminamos inmunología, creo que ya se ha fijado el examen parcial. Una recomendación, tenemos bastante temario para estudiar. Si no lo han hecho poco a poco, a medida que hemos ido haciendo las prácticas, empiecen a estudiar hoy día, porque si no, no les va a alcanzar el tiempo. Es bastante temario, son cosas nuevas para ustedes. Y tanto en estructura, parecería facilito la estructura, pero las preguntas que hacemos generalmente son de razonamiento, así que tienen que saber muy bien para poder razonar, ¿sí? Muy bien, nos vemos entonces el próximo lunes. Que tengan una buena tarde, hasta la próxima semana. Hasta luego, doctora. Hasta luego.